Bienvenidos a la clase de factor común. En este momento vamos a dar esta clase, vamos a explicar con estos 5 ejercicios cómo se resuelve, cómo se consigue el factor común de una expresión matemática. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, en el primer problema, tenemos dos términos. El primer término está elevado al cuadrado, el segundo término tiene un coeficiente 2 y una variable a. Vamos a resolver este y vamos a notar que hay un factor común. Cuando hablo de factor común, es que hay algo que está en los dos términos y es común porque es lo mismo. Por ejemplo, observamos que el primer término tiene a y el segundo término tiene también la letra a. Por lo tanto, como los dos términos a cuadrado y 2a tienen la variable a, por lo tanto, ella se constituye en el factor común. ¿Cómo hacemos para resolver este primer ejercicio? Vamos a copiarlo, lo vamos a pasar para acá y vamos a empezar a resolverlo paso a paso. Vamos a quitarle el número, sabemos ya que es el primero. Ok. Listo, entonces tenemos acá los dos términos, a cuadrado y 2a. Como el factor común es la letra a, yo debo empezar escribiendo la letra o el factor común. Como lo común es la a, comienzo con a. E inmediatamente debo abrir un paréntesis porque el factor común debe extraerse fuera de un paréntesis, ¿verdad? Siempre va a quedar como un coeficiente. Cuando me refiero a coeficiente es porque queda algo frente a otra variable, ¿ok? Algo que está delante de una variable, eso es un coeficiente. Por ejemplo, acá el 2 es un coeficiente de la a. Ahora aquí la a es el coeficiente del paréntesis. Y dentro del paréntesis, ¿qué vamos a colocar dentro del paréntesis? Simplemente colocamos esta misma a, pero dividiéndola entre el factor común. Al yo dividir a la 2 entre a, que se supone que es a la 1, aunque no tenga el número, entre a, va a restar los exponentes, va a quedar 2 menos 1, por lo tanto a la 2 entre a la 1 es a la 2 menos 1, que equivale a la 1 o a, ¿ok? Queda una sola a, más, ahora queda 2a, al yo dividirlo entre a, esta a se cancela con la a, por la cual la estoy dividiendo, y va a quedar solamente un 2. ¿Cuál es el efecto? Bueno, hemos extraído el factor común, que es esta a, que cuando yo vuelva a multiplicar, debo reconstruir la primera expresión matemática, ¿ok? Estos dos términos se deben reconstruir si yo multiplico esta a en forma de producto distributivo, ¿verdad? Un producto distributivo donde esta a multiplica esta a, daría a cuadrado, y después esta a multiplica este 2, daría 2a. Se reconstruye nuevamente. Entonces, el factor común es simplemente tener el proceso inverso a lo que llamaríamos la propiedad distributiva. Ese es el factor común, proceso inverso a la propiedad distributiva. Entonces, ese es el primer caso. Vamos a ver el segundo, donde tenemos acá 10b. Vamos a copiarlo y lo vamos a resolver acá abajo. Veamos. Vamos a quitarle este numerito. 10b menos 30ab cuadrado. ¿Qué hay común en esos dos términos? El primer término tiene un coeficiente 10 y una letra b. El segundo término es negativo, tiene un coeficiente 30 y tiene dos variables, a y b al cuadrado. Lo primero que yo noto es que la b está en los dos términos, está en 10b y está en 30ab cuadrado. Entonces, como en los dos está la b es un factor común. ¿Ok? La letra b es un factor común. La a no es común porque solamente está en un término y en el otro no. La única que es común aquí es la b. Pero también los números, acuérdense que el 10 es divisible entre 2, pero también es divisible entre 5. Y también es divisible entre el mismo número, entre 10. O sea que tiene 3 divisores. Se puede dividir entre 2, nos da un número entero. Se puede dividir entre 5, nos da un número entero. Y se puede dividir entre 10 y nos da un número entero. Ahora, el 30 también lo podemos dividir entre 2 y daría 15.
pero también es divisible entre 5 y también es divisible entre 10. O sea que esos tres números, y de paso es divisible también entre 15 y hasta entre 3. Hay muchos divisores. Pero ¿qué divisores se ven comunes aquí? Los comunes serían solamente el 2, el 5 y el 10. De estos números, esos coeficientes. Pero debemos tomar como factor común el mayor coeficiente o el mayor factor común a los dos términos. ¿Cuál es el mayor factor común? Si tenemos el 2, el 5 y el 10, debo tomar entonces el 10. Entonces vamos a tomar como factor común 10. Vamos a anotarlo aquí en forma de ecuación. Ponemos aquí 10 y seguidamente la letra B, que nos dimos cuenta que está en los dos términos. Después abrimos paréntesis, ese es el procedimiento, y dentro del paréntesis vamos a colocar lo que queda al yo dividir entre 10b. Si a 10b, este que tenemos acá, lo divido entre 10b, eso da 1. ¿Ok? Se cancela y me da 1. Menos, ahora si a 30 lo divido entre 10, me da 3. Este 30 lo voy a dividir entre este 10. Da 3. Y va a quedar la A, no se cancela, queda allí. Pero al yo dividir el b cuadrado entre una sola b, se resta un exponente y va a quedar una sola b. Finalmente nos queda esta expresión, 10b, es el factor común, y lo hemos extraído, y nos queda entonces este producto, que esto sería una propiedad distributiva, que si yo hago el proceso distributivo, vuelvo a reconstruir la primera expresión matemática. ¿Ok? Todo lo que está en el primer miembro lo reconstruimos y yo aplico aquí la propiedad distributiva. Vamos a ver entonces ahora el tercer caso. Avancemos un poco más. En el tercer caso tenemos 10a cuadrado menos 5. Vamos a quitar esta interrupción. 10a cuadrado menos 5. Vamos a resolverlo. Lo copiamos acá. Y vamos a colocarlo justificado a la derecha, a la izquierda. Y entonces el proceso, vamos a observar. Lo que hay que hacer para sacar factor común es observar. Vemos números, vemos coeficientes. Aquí tengo el 10, aquí tengo un 5, aquí tengo un 15. ¿Qué factores? ¿Por cuáles factores son divisibles estos tres números? 10, 5 y 15. Bueno, el 10 es divisible entre 2, es divisible entre 5 y entre 10. El 5 es divisible entre 5. El 15 es divisible entre 3, entre 5, ¿verdad? Entre 3 y 5. ¿Qué observamos que es común a estos tres coeficientes? Bueno, el 5 es común a los tres. Eso es lo que yo observo. El 10 es divisible entre 5, el 5 es divisible entre 5 y el 15 es divisible entre 5. No puedo dividir el 5 entre 2 ni entre 10, pero el 5 sí entre todos. Por lo tanto, el 5 se considera un factor común. Entonces vamos a colocarlo en forma de ecuación, el 5 factor común, y observamos que la letra A está en los tres términos, en este término al cuadrado, en este término que tiene grado 1 y en este término que tiene grado 3, al cubo. Entonces vamos a colocar una letra A que voy a extraer de cada uno de ellos, y dentro del paréntesis debo colocar lo que queda de al yo dividir este 10 entre este 5, quedaría 2. Después, este A cuadrado, entre esta A se resta un exponente y queda una sola A. En vez de A a la 2 queda A a la 1. Después sigue menos este 5 dividido entre este 5 me va a dar entonces, se va a cancelar, da 1. Entonces no voy a colocar el 1, ¿verdad? Lo vamos a omitir porque sabemos que un número 1 delante de una variable es como que si no estuviera. Y ahora queda aquí esta A, entre esta A, se cancela, ¿verdad? Y va a quedar 1. Bueno, cuando ya no hay variables, no hay letras, debemos colocar el 1. Ahí sí estamos obligados a colocar el 1, ¿ok? Ahora, más 15, vamos a colocar acá. A ver qué hicimos, vamos a devolvernos. Ok, borramos la. Ok, más el 15 hay que dividirlo, dijimos, ¿entre qué número? Aquí habíamos puesto 5A, ok, no lo borremos. 5A, ok. Hay que dividirlo entre 5. Entonces, 15 entre 5
me da 3. Entonces vamos a colocar aquí 3. Y al yo dividir a la 3 entre a, se resta un exponente. Va a quedar a la 2. ¿Okay? Un exponente disminuye. ¿Okay? El exponente disminuye en una unidad. A la 2. Cerramos paréntesis y ya hemos hecho el factor común de este término. Bien. El mismo proceso, si lo hacemos con la siguiente, se va complicando un poquitico más porque tiene más cosas, ¿ok? Y ahí tenemos que observar qué es común para poder extraer el factor común, ¿ok? Entonces, lo primero es ver lo que hay común en los números. ¿Cómo sabe uno cuál es lo común, el factor común de los números? Habría que descomponer el 18, el 54, el 36, ¿verdad? Y ver cuáles son sus números primos, ¿ok? ¿Entre qué sería divisible? Por ejemplo, el 18 es divisible entre 2, el 54 también y el 36 también, ¿verdad? El 18 es 2 por 9, sería 2 por 3 a la 2. Si yo descompusiera el 18, daría esos factores. ¿Ok? Entonces, el 54 también. Vamos a hacer esa factorización, vamos a hacerla por parte. Vamos a llamar aquí una tablita para poder resolver ese proceso de factorizarlo. ¿Okay? Vamos a descomponerlo, quiero decir descomposición. ¿Okay? Vamos a descomponerlo, vamos a tomar aquí el 18. El 18, la mitad de 18 es 9. El 9, la tercera parte de 9 es, en este caso, 3, ¿verdad? Vamos a hacer esto justificado a la izquierda, muy bien. 3 y 3 entre 3 es 1. Bien, entonces quedamos que se descompone. El 18 sería 2 por 3 a la 2, porque 3 por 3 sería 3 a la 2. Entonces podríamos colocar aquí 18, vamos a colocarlo en forma de ecuación. 18 es igual a 2 por 3 elevado, ¿verdad? 3 a la 2. ¿Ok? Ese sería el 18. Vamos a ver, vamos a colocar esto en una tablita. Vamos a ver si me deja la opción insertar tabla. No me deja. Ok, bien, bien. Ok, entonces vamos a colocarlo aquí. Vamos a combinar estas dos celdas y vamos a colocar esta cantidad dentro de acá para que podamos trabajar en forma más prolija, más organizada, ¿no? Vamos a reducir el tamaño de esto porque la letra no cabe en el espacio. Ahí, perfecto. Ahí está la descomposición del primero. Vamos a hacer entonces el segundo cuadrito. Vamos a copiar este cuadro textualmente. Vamos a ver si podemos crear el siguiente. Y va rodando. Muy bien. Vamos a hacerlo mejor así. Ok, ni modo, vamos a tener que quitar esto. Bueno, queríamos descomponer el siguiente, el 54. Para verlo, 54 entre 2, la mitad de 5 sería 2 y 1 que no se puede dividir, lo pasamos al 4, o sea, va a acompañar al 4, sería un 14. Y la mitad de 14 es un 7. ¿Ok? Ahora, el 27 tiene tercera parte, ¿verdad? 3 por 9 es 27, entonces va a quedar 9. Y 9 tiene tercera parte, quedaría entonces 3. Y 3 tiene también tercera parte y me daría 1. ¿Okay? Cuando llego a 1 ya he terminado de descomponer. Entonces ahora aquí, ¿qué me va a quedar? Va a quedar que el 54, vamos a introducirlo como una ecuación. Ecuación 54 es igual a 2 por, en este caso, 3 a la 3. Bien, vamos a reducir esto de tamaño para que quepa en el espacio del cuadro. Muy bien, entonces ahora esto vamos a quitarlo. Vamos a volver a introducir otra tablita al lado de esta. Muy bien. Y acá vamos a descomponer el último. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a borrar esto. El último es el 36. El 36 tiene mitad.
Bueno, vamos a descomponer, vamos a dividir el 3 entre 2. El 3 entre 2 quedaría 1 y 1 que no puedo dividir, ¿verdad? Porque son 3. O sea, 1 y 1 y un tercero que no puedo dividir, pero si se lo coloco al lado del 6 es un 16. Y el 16 sí lo puedo dividir entre 2 y es un 8. ¿Ok? Es un 8. Ahora el 18 es divisible entre 2. ¿Ok? Como lo puedo dividir entre 2 me da 9. Y 9 tiene tercera parte. Entre 3 daría 3 y entre 3 daría 1. Por lo tanto, el 36 queda como, vamos a insertar aquí la ecuación, 36 es igual a 2 a la 2, vamos a ver acá, 2 a la 2, 2 a la 2, por 3 a la 2, ¿ok? Gracias. Por 3 a la 2. Vamos a ponerle acá el término 3 a la 2. 3 a la 2. Muy bien, vamos a ampliar un poquitico más el cuadro. Ya entró. Entonces ya tenemos ahí la descomposición. ¿Qué observamos que hay común en estos tres números? Lo común en los tres números, vemos acá un 2, un 2 y un 2. El 2 es común a los tres. Pero también vemos el 3 y el 3. El 3 es común a los tres. Entonces vamos a tomar el 2 y el 3 a la 2, ¿verdad? El que tenga menor exponente, ¿ok? El menor exponente que se repita en todos. Entonces sería 2 por 3 a la 2. Ya voy. No salió. Bueno, 3 a la 2. Vamos a llevar esto a expresión de ecuación. Ok, que es más práctico hacerlo así. Gracias al Word que permite esta opción. Ok, 3 a la 2. Entonces este sería el factor común. ¿Okay? De los números. Factor común. De estos tres números. Bien. Ahora veamos el factor común de las letras. La M, la X, la Y. Bueno, el primer término tiene M, tiene X, tiene Y. Veo que todos tienen M y Y, M y Y, M y Y, pero hay uno que no tiene X. La X no está en todos. Entonces aquí el factor común debe ser la M. ¿Y cuál M? La más pequeña de todas, la que tenga exponente más pequeño. No puede ser M cuadrado, tiene que ser M sola, M a la 1. Entonces vamos a colocar aquí M, solamente una M. Y de las Y, todas son Y cuadrado, Y cuadrado, Y cuadrado, Y cuadrado. Entonces el factor común será Y al cuadrado. Vamos a elevar aquí a la potencia al cuadrado. Vamos a ver acá, insertar ecuación, marcamos y elevamos al cuadrado. Bien. Y después ya tenemos ese factor común. ¿Qué hacemos? Bueno, seguimos la regla. Volvemos acá arriba y colocamos 2 por 3 al cuadrado, m, y al cuadrado. Bien. Al cuadrado, y dentro del paréntesis va lo que queda al dividir entre este factor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este 18 hay que dividirlo entre 2, ¿verdad? 2 por 3 a la 2, ¿ok? ¿Cuánto es 3 a la 2? 9 por 2, 18. Este representa un 18. 18 entre 18, cancelado, queda 1. Muy bien. M entre M, cancelado, queda 1. Muy bien. La X, no. La X sí queda. Entonces queda la X allí. Y Y en Y cuadrado entre Y cuadrado, cancelado, ¿ok? Entonces queda, se elimina, porque numerador y denominador tienen los mismos valores, y entonces ahí podemos anularla. ¿Ok? Entonces me queda solamente la X en esa división. Vamos al segundo término, que es este 54 que estoy marcando acá. Entonces menos... Ahora, el 54. El 54 dijimos que es 2 por 3 a la 3. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? 2 por 3 a la 3. Pero si yo lo divido entre 2 por 3 a la 2, el 2 con el 2 cancelado, el 3 a la 3 y el 3 a la 2 me va a quedar un solo 3. Entonces ahí me va a quedar un solo 3 al yo dividir este 54 entre este 18. Va a quedar 3. Bien. Ahora, m cuadrado entre m baja un exponente, ¿verdad? Uno de los exponentes, que si es exponente 2, ahora bajaría a exponente 1. Bien, vamos a ver si me deja el programa.
deshacer, volvemos. Lo que pasa es que escribimos el número fuera de la expresión matemática. Ok. Entonces aquí sería 3, dijimos, x cuadrado a 54 entre 18 es 3, muy bien. Y m cuadrado entre m es m, ¿verdad? Y x cuadrado va a quedar x cuadrado porque nadie lo está dividiendo. Entonces insertamos ecuación, ponemos aquí x al cuadrado, y finalmente la y al cuadrado entre y al cuadrado cancelado. Queda eso nada más de la segunda, segundo término. Vamos al tercer término ahora. 36 entre 18 queda 2. Entonces queda más 2. Ahora m entre m cancelado. Y y cuadrado entre y cuadrado cancelado. Y esto es lo que queda. Entonces finalmente queda que esta expresión se factoriza igual a esto. Es más, podríamos dejarlo más prolijo de la siguiente manera. Vamos a volver a copiar todo esto. Copiar. Y vamos a hacerlo acá abajo. Acá abajo. Ya sabemos que el factor común era este. Y lo vamos a poner aquí. Miren. Vamos a bajar aquí un poquitico la cantidad, el tamaño. Muy bien. Y aquí en vez de colocar todo esto, dejamos un 18. Y ya queda bien prolijo. Entonces fíjate el factor común y cómo queda. Si yo vuelvo a multiplicar este 18my al cuadrado por la propiedad distributiva, esto por este y después esto, por esto y después esto, por esto, vuelvo a reconstruir, a reconfigurar lo que está aquí. Por lo tanto, ese es el factor común correcto. Si yo al hacer esa propiedad distributiva no me da lo que estaba al comienzo, es porque algo hice mal, algo está mal. Muy bien. Bueno, y queda de tarea la número 5. Interesante para resolver. Muy bien, este es el video explicativo. Espero que te haya sido de mucha ayuda y estamos a la orden para cualquier otra necesidad.